Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hello, profe. Buenos días, profe. Buen día. Buen día con todos. Muy bien. Esperemos el día de hoy poder ya finalizar la revisión del grupo. Por favor, el grupo de Steven Jaramillo. Sí está, profe, sí está. Em, el compañero Denis, para que comparta la pantalla primero y iniciar. Ya, dígame cuáles son sus integrantes. Ya, Steven Jaramillo, Denis Trujillo, Trujillo es, ¿no? Sí, Sebastián Larcos y, y Joel, que no me acuerdo su apellido. Una. Y Joel, pero no me acuerdo el apellido de Joel. Si algunas son 4. Ajá, no, y Brian Loya, ajá, somos 5. Listo, chicos, les escucho. Y Bueno, prenderá la cámara, compañero. sí, no puedo prender la cámara por lo que estoy compartiendo pantalla. Disculpe. Entendido. Por lo que estoy usando el navegador web y entonces se me complica en esa parte. Perdón. Eh, ya. Eh, Muy buenos días. Yo tengo el humilde placer el día de hoy de presentarles lo que es la inauguración del sistema de boletería del Metro de Quito, para lo cual daremos la ejecución del programa. Primero, nos entraremos en la parte de administrativo para iniciar el sistema. Agregaremos nuestro usuario y nuestra contraseña y podremos restaurar el valor del reseteo del valor del pasaje y el reseteo de porcentaje de descuento, para lo cual entraremos dentro de la opción 1 para administrar nuestro nuevo pasaje, que será de 26. Así como se puede ver, pasaje actualizado, y presiono la tecla Enter para continuar. Primero, dentro de la disponibilidad de nuestros vagones, nos entraremos a la opción número 4, lo cual se puede ver aquí la disponibilidad de nuestros vagones, que son 25 asientos, 25 asientos, los cuales nos marcará en verde disponibles y en rojo ocupados, para lo cual necesitamos la ayuda de ustedes, compañeros, y de usted, ingeniera, si me puede ayudar. Muy bien, a ver. Dentro de la opción 2 de agregar un pasajero, ¿me permite su nombre de usuario? Sandra. Número de asiento. El 11. El descuento viene dado dependiendo de que si es adulto o es niño. Okay. Como podemos ver, se ha registrado el asiento número 11. Lo podemos ver en la disponibilidad en caso nos olvidemos qué tipo de asientos tenemos, y se va actualizando conforme vayamos actualizando los usuarios. ¿Algún otro compañero que se disponga a participar? Dani. Perdón. Yo. Nombre Dani. Dani. ¿Número del asiento que desea ocupar? El 7. Listo. ¿Niño o no? No. Listo. Asiento vendido a Dani. Podremos verlo otra vez en la disponibilidad en caso nos hayamos olvidado de nuevo. Irá actualizando en rojo los ocupados. ¿Algún otro compañero que desee? Sebastián. Listo. Sebastián. ¿Número del asiento? El 18. ¿Niño o no niño? No. Listo. Asiento 18 vendido a Sebastián. En la disponibilidad de los vagones ya está, se va actualizando conforme vayamos vendiendo los asientos. En este caso, acabado la jornada laboral, podremos ver la recaudación total que se haya registrado en el día. En nuestro caso es de $78. Una vez para ya finalizar el programa, podremos poner la opción 0 de apagar el sistema, con lo cual nos mandará un mensaje de software cerrado, buen trabajo. Y este ha sido el funcionamiento del sistema de boletería del metro.
Listo, compañero, muchas gracias. Entonces procedo a compartir la pantalla para realizar la explicación eh, de cada función del programa. No sé si ahí sí se me ve. Ojalá, ya. Entonces, ya, en primer lugar, profe, el día que estábamos exponiendo, el lunes, que estaba exponiendo a los demás grupos, le mandé un mensaje porque como no alcanzamos a exponer, nosotros hicimos 2 diapositivas, en una que era para enviarle a usted como deber y la otra era para la presentación. Entonces, le mandé un mensaje, nunca lo revisó, pero aquí está la diapositiva nuestra de nuestra exposición, entonces le procedo a descargar desde aquí para exponer. Ya. Y el por qué utilizamos, o sea, hicimos así, es que nosotros hicimos esta presentación en esta plataforma que se llama Overleaf. En esta nos ayuda de la mejor manera para el código que tenemos. En vez de poner capturas, literalmente pusimos el código, ¿ya? Entonces, como pueden ver, aquí está toda la parte en el código y que utilizamos el LaTeX para que se compile y darnos una, ¿cómo se llama? Y darnos una presentación que ya vamos a ver a continuación, que ya creo que se descargó. Y aquí está. Uy, explotó. Pero bueno, aquí la tenemos. A ver, esto. Ya. Ahora sí, entonces. Como pueden ver, estos son nuestros integrantes. Perdón, Joel, por olvidarme tu apellido. Es Joel Luna. Y como pudimos observar, profe, eso, control L. Eso. No sé si se sigue viendo, compañeros. Sí, me confirman. Sí, se ve. Ya. Entonces, en nuestro programa nos responde a una necesidad de tener una mayor organización y la distribución de los boletos dentro del Metro de Quito. Sabemos la situación que aún no llega el metro, entonces quisimos aportar de esta manera y bueno, ya saben, ¿no? Entonces, en el menú del programa pudimos observar el funcionamiento. En la parte 1, que como es administración, para entrar a modificar los valores del precio, cosas así que vamos a ver ahorita, las funciones de cada parte del menú. El agregar pasajero, en donde existe una interfaz donde nos pide el nombre del usuario, el número del asiento y si tiene descuento o no. El descuento, como le dijo mi compañero, es para saber si es menor de edad o de la tercera edad y ofrecer la mitad del pasaje, como pueden ver en la figura 2. En los ingresos obtenidos podemos ver que a lo largo del día en la compra de los boletos se va sumando lo recaudado, ¿no? Entonces podemos aplastar esta función para obtener cuánto hemos ganado a lo largo del día. En este caso, como ven en la figura 3, la ganancia ha sido de 132, pero varía por el precio que podemos agregarle al metro. De ahí los asientos disponibles es la interfaz que hemos desarrollado para que podamos ver de manera gráfica en la consola qué asientos están disponibles y qué asientos no están disponibles. Hemos utilizado una aplicación que lo vamos a explicar más adelante, bueno, una biblioteca que vamos a explicar más adelante, en donde pudimos obtener mayor, no sé cómo se dice, explicación gráfica, en donde determinamos mediante colores qué asientos están disponibles y qué asientos están ocupados. Como puede ver, pusimos los asientos disponibles verdes o turquesas y ocupados como morado, pero en el programa vio que eran verde para disponibles y rojo para ocupados. Aquí en la salida del programa, solo es para cerrar ya todo este programa y empezar una nueva jornada al siguiente día. Y nos tira este mensaje al presionar el número 0, como es en la figura 5. Entonces, dentro del centro de control, ahí también tenemos otra interfaz en donde nos podemos modificar desde el valor del pasaje, el valor del descuento y la contraseña. Como vieron, mi compañero accedió a ese menú mediante el usuario que es admin y la contraseña que es 123 admin. Entonces, dentro de este modo de administración podemos modificar el valor del pasaje, que es por defecto está en 10, y cuando lo modificamos nos sale un mensaje con un color verde, en este caso es turquesa, en donde nos avisa que ya está actualizado el pasaje.
Y para el porcentaje aplicado está por defecto en 14%. Pero claro, podemos modificarlo y nos tira un mensaje en consola de color verde que nos avise que ya está actualizado el pasaje. Y para modificar la contraseña del software viene por defecto algunos parámetros. Entonces, para poder cambiarlos, desarrollarlos, modificarlos, sí es necesario que, claro, a quien vaya a utilizar este software lo pueda cambiar para tener mayor seguridad mediante la contraseña y así en estos temas. Entonces ahora vamos a la parte del código y aquí ya abro paso a mi compañero Brian. Muchas gracias. Solo déjeme, me muteo porque está tráfico. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo voy a exponer sobre lo que tiene que ver la parte que es colors. Ya, a ver. Para establecer el formato basado en el código de colores, nuestro software facilita la identificación de asientos disponibles u ocupados, representándolos con un color. En nuestro caso, utilizamos verde para lo que son asientos disponibles y rojo para el ocupado y cian para una siguiente línea. Aquí podemos ver que declaramos variables estáticas finales con cada color que vamos a utilizar. Los códigos que pueden ver al final son los códigos que utiliza la librería que nosotros hemos utilizado para poder tener los colores en consola al momento de imprimir. Ya, eso es por mi parte. Ya, gracias. Tal vez puedas mostrar cómo instalamos la librería. Sí, puedes mostrar el Eclipse, por favor. Sí, compañero, solo déjeme abrir, que no le abrí lastimosamente. Cerrar el Eclipse. Ya, una vez dentro del Eclipse nos dirigimos a la pestaña que dice Help. Bajamos hacia Eclipse Marketplace. En fin, escribimos la palabra ANSI. La que utilizaremos es la que dice ANSI Escaping Console y debemos darle en instalar. Nosotros no lo hacemos porque ya lo tenemos instalado. Y así es como se podría obtener diferentes colores al momento de imprimir en consola. Gracias. Listo, gracias, compañero. Dejo de compartir el Eclipse. Control. Muy buenos días, compañeros. Yo voy a hablar hoy y exponer sobre la clase de administración que se encuentra en el paquete administrativo. Verificación de usuario. Dentro del código utilizamos atributos privados, ya que son el usuario y la contraseña para acceder al centro de control. Cuando ocupamos atributos privados en una clase, esto se le llama ocultación de datos, ya que solo se pueden acceder mediante los métodos de esta misma clase. Aquí guardamos lo que es la clave y el usuario, el nombre de usuario en la figura 10. Tenemos la declaración de un método para acceder al centro de control.
Recordemos que para una de las funcionalidades de nuestro programa era entrar a un menú para la administración. Esto lo hacemos mediante una clave y un usuario. Ocupamos ese método para comparar si la clave y el usuario son correctos. Podemos ver que en el método public boolean logic cogemos dos parámetros que son el usuario y la contraseña. Le pedimos al usuario esos dos datos y mediante el método equals de la clase object los comparamos. El método equals nos permite comparar tipos y si el dato es cierto. Si en caso se cumplen que esos dos son iguales, nos regresa un dato que es un dato boolean verdadero. Si es falso, nos regresa igual un dato boolean falso. Aquí podemos ver que solo si es cierto, el if nos regresa un valor true y se nos permitirá acceder al menú. En la figura 11 podemos ver. Si es falso, nos retornará igual un valor falso. La declaración de métodos para cambiar usuario y contraseña. Dentro de nuestro programa tenemos una de las funcionalidades es poder cambiar la contraseña y la clave. Claro, eso es luego de acceder al menú. Podemos ver ahí que tenemos el public void change pass que nos permite cambiar la contraseña. Ocupamos this password para decir que es la clave de esta clase, para especificarlo en la figura 12. Igual que tenemos el otro método. Sí, muchas gracias. Ya, perdón. Ya, entonces, en la clase registro de usuarios, nosotros lo que vamos a tener son los atributos con valores a pagar que van a poder ser modificados. Iniciando la clase, importamos el paquete de transporte, estamos en el paquete de transporte, perdón, e importamos el diseño de la clase colors para utilizar ya lo que habíamos comentado de los colores. Entonces, en la compra de boletos para el Metro de Quito utilizamos estos atributos privados donde asignamos valores de 20, de 10 para el costo de los boletos y para el porcentaje respectivamente. Estos valores pueden ser modificados más adelante en static, como ven en la figura 13. De ahí los métodos para el cambio del costo y porcentaje de descuentos en los boletos. Lo que utilizamos, estos métodos son utilizados para cambiar el costo y el porcentaje del descuento de los boletos dentro del Metro de Quito. Son funciones en donde nos van a estar retornando. Claro, si les pedimos el pasaje, nos van a retornar el pasaje. Si nos piden cambiar el valor del descuento, estaríamos realizando en esta función el descuento cambiándole al valor de descuento, que va a ser ingresado por el administrador, en este caso en el programa. Y lo mismo que pasa para el pasaje, como es de la figura 14. De ahí, en los métodos para registrar usuarios, lo que tenemos es la función string en static de agregar pasajeros. En esta función nos ayuda a revisar la compra de boletos con el nombre del usuario, el precio del boleto y si tiene descuento o no. La función compuesta de ahí es con el número de asientos reducido en 1, porque claro, aquí tenemos arreglos en donde vamos a guardar estos valores y su posición, o sea, en la posición, por eso. De aquí, claro, lo que vemos es, declaramos un if en donde si el pasaje es igual, está vacío, o sea, el pasaje con el asiento, perdón, entonces nos va a dar, si está vacío, nos va a dar la venta de este pasaje con el nombre, con el número del asiento y el pasaje con un get number. Y si no es vacío, está ocupado, por así decirlo, nos va a dar este nombre que no lo mostramos en la demostración, XD, pero sí, al dar un número que ya está comprado este boleto, nos retorna este recuadro que dice asiento ocupado. Esa es también la facilidad de crear una interfaz gráfica en donde nos muestre qué asientos están disponibles, ¿no? De ahí en los métodos para verificar si un asiento está ocupado, y la disponibilidad en sí. Entonces utilizamos, aquí aplicamos el código de colores también mediante un método para verificar si un asiento está ocupado o no. Mediante este for va a ser un bucle que estará nos estaremos moviendo dentro de este arreglo, revisando los colores y se va a imprimir esta
este más adelante, para mostrar, claro, qué asientos están disponibles y qué asientos están ocupados con el código de colores. Y esto lo veremos, o sea, es una función, entonces de su return, dentro del menú va a ser mostrar la disponibilidad. En los métodos para calcular la ganancia, mediante esta función, entonces declaramos el cómo va a calcularse el porcentaje, que es la multiplicación de un valor float por este descuento, que es sobre 100. ¿Ya? Y el descuento, recordemos que es un valor que ya está declarado en la clase y es también float, lo que sí es que podemos modificarle más adelante, como lo estamos viendo ahorita. De ahí también el valor del pasaje, el pasaje con descuentos, que es el valor del pasaje menos esta operación que estamos realizando anteriormente. Y en el for, entonces nos vamos a estar moviendo dentro de este arreglo para Chicos, ya no les escucho. Sí, creo que se le cayó la conexión a Sebas. Sí, se cayó. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya te escuchamos. ¿Ya se sigue viendo o comparto de nuevo? Comparto de nuevo. Ahorita ya no. Ahí está. Ya, Sí, ahí está. Ya, sí, perdón. Entonces, claro, en esta función de calcular ganancia nos va a retornar la ganancia del metro y va a representar la ganancia en la función que vimos en el menú, en el primer menú. Eso. De ahí, en la declaración de atributos para la clase usuario, esta ya es de otra clase, lo que importamos, no, este es el paquete de registro de usuarios. En esta clase declaramos dos atributos en privado de tipo string y boolean, en donde vamos a tener la variable para el nombre y el descuento, si como es un boolean, nos va a demostrar si tiene descuento o no tiene descuento, si es verdadero o falso que tenga descuento. Entonces, en el public usuarios vamos a poder definir con el disnombre y el disdescuento, como ya vimos anteriormente, para declarar estos descuentos. Y tendremos el get y el set para el usuario. Entonces, así vamos a tener un registro de las personas que compren los boletos mediante estas funciones. Entonces, eso sí, que va a tener. De ahí en el get y set nombre, vamos a tener las funciones que van a retornarnos. Si necesitamos de nombre, un return de nombre. Y para setear el nombre, vamos a poder modificarlo en el, ¿cómo se llama? Mediante el tipeo del usuario. ¿Ya? Y en el set y get descuento, lo mismo. ¿Cómo se llama? El set descuento va a estar dentro del menú de administración y el get descuento vamos a verlo también en el modo de administración para poder modificar, claro, en el set. Y eso ha sido todo por mi parte. No, perdón, me muteo. Ya, muy bien. Creo que ahí se me puede ver. Ya. Muy bien, les voy a hablar acerca de la configuración menú. Mientras estábamos desarrollando el programa nos dimos cuenta de que ciertas líneas de código que teníamos puestas en system.prints había que escribirlas de manera recurrente, sobre todo al final de ciertos ciclos. Entonces, esto iba a ocupar mucha memoria virtual, además de que era escribir mucho código de manera innecesaria. Entonces, para darle un acabado mucho más pulido y al mismo tiempo simplificar bastante el código, lo que decidimos es pasar todas estas sentencias que iban a utilizar dentro de menús, submenús, opciones del menú y demás, dentro de un único archivo o paquete, el cual iba a ser la configuración del menú. El primero que tenemos dentro de este paquete es el obvio, que sería la opción del menú principal, que es el que se muestra dentro de la consola principal. Este método es un método estático porque está planeado para que ocupe poca memoria, no se vuelva a recrear cada vez que se reinicia el ciclo, sino que se mantenga. Y es el método choose, y este método no recibe ningún argumento. Y lo que entrega es básicamente un system.out print de muchas strings concatenadas
el cual se muestra al inicio cuando inicias o inicializas la consola principal. Siguiente, como se ve en la figura 22. Lo mismo para el menú el submenú de administración, que nosotros llamamos el centro de control, el cual igualmente tiene todas las opciones que pueden ser utilizadas dentro de este submenú. Y lo que hicimos fue que en la consola principal, en cambio, únicamente se recoja las entradas del usuario a través del teclado, utilizando un escáner, de manera que todas estas presentaciones de System Out Prints se hicieran a través de la clase menú. Siguiente. ¿Ya? Sin embargo, teníamos ciertas instancias de código en las que necesitábamos imprimir varias, si se quiere, indicaciones al usuario, como por ejemplo cuando haces el agregar un usuario o un pasajero nuevo, necesitas primero ingresar el nombre, para lo cual utilizamos el paquete de setName que ya mostró, el método de setName que ya mostró Sebas. Luego necesitábamos ingresar una cantidad, para lo cual necesitábamos la de setAsiento, que ya vimos también. Entonces, para todos estos métodos que utilizan como varias instancias de indicaciones, lo que hicimos es utilizar un argumento, sobrecargamos el método y pusimos un argumento que es una variable indicador, que es un integer, la cual pasamos dentro de una secuencia de switch y le dimos un case a cada uno de los escenarios posibles, haciendo de que de esta manera podamos, el cual básicamente viene dado por el orden de presentación en la consola principal, y de esta manera pudimos darle un orden igualmente a la presentación de estas indicaciones, ¿no? Siguiente. Ya, pásale también. Muy bien. Es, por ejemplo, el caso del momento de setear el valor nuevo para el costo del pasaje, que se hace dentro del submenú de control principal o de administración. Lo que hacemos es igualmente pasarle un argumento de indicador, que es una variable integer, y si es que el usuario digita 1, entendemos que, como esto ya se presentó con anterioridad en un menú igualmente de esta clase, lo que tiene que hacer es, si en el caso de presiona 1, cambiar el valor del pasaje, en el caso de que no. Y aquí estamos utilizando la clase colors que ya se mencionó como segundo apartado. La recuperamos, como son static finales, simplemente ponemos el nombre de la variable con un punto y así mostramos que el pasaje está actualizado. Siguiente. Ya, esto es más o menos lo mismo. Utilizamos un switch y un indicador para cada uno de estos métodos para saber qué parte de las indicaciones tienen que explicarse. Siguiente. Ya. Exactamente lo mismo. Tenemos en este caso es para la opción del menú principal número 2, que es agregar un nuevo pasajero. Aquí hacemos exactamente lo mismo, recuperamos un argumento, sobrecargamos el método y le agregamos un argumento, que es una variable integer, y hacemos un switch, y con eso vamos seteando qué parte de las indicaciones son necesarias dentro del código para que no sea necesario repetirlas explícitamente en el código de la consola principal. Dale otra vez. ¿Ya? Nos dimos cuenta que los dos métodos de menú que más se utilizaban o que eran más recurrentes dentro de la consola principal eran el menú principal, que mostré al inicio, y también un método que llamamos esperar. El método esperar es un método estático en el cual nos dimos cuenta de la necesidad de esperar unos momentos después de que se ejecuta cada una de las opciones del submenú, y para eso lo que hicimos fue en primera instancia hacer una impresión a consola, un System Out Print, con colors igual, diciéndole que aplaste la tecla Enter para continuar, aunque en realidad puede ser cualquier tecla, y hacer un try, pedirle que lea que lea lo que el usuario está entregando a través del método de entrada del teclado, y que después haga una excepción con cualquier cosa que se haya entregado. Entonces, de esta manera, no nos importa realmente mucho qué tecla presione, pero nos da el espacio para que el usuario tenga un pequeño tiempo entre que se inicia un método de la consola principal e inicia otro, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos para no escribirlo tanto
fue unir los dos métodos dentro de otro método estático que se llama repeat, por el mismo hecho de que se repetía muchas veces. Entonces, este método repeat lo que hace es llamar a los métodos de clase de esperar y de choose, y los pone al final de cada uno de los lugares que necesitábamos que esté en la consola principal. Siguiente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. A mí me toca hablar sobre la consola principal. Dentro de la consola principal sería una compilación de los distintos métodos y contenidos de sus paquetes y sus clases, claro. Dicha clase realizará la acción de todo lo que se muestra en la consola. Para ello, el primer paso sería la importación de los paquetes, seguido del nombre de la clase. También llamaremos a un escáner para que lea las entradas por el teclado. También asignaremos una repetición del menú principal controlado por un do while, y para cada caso estaría controlado por un switch. Dentro del caso 1 se encontraría la administración. Dentro de la administración, en el cual nos permitirá entrar en el modo administrador con un usuario y la contraseña en caso de disponer de ello. Nos sacará del menú principal en caso de no disponerlo. Una vez dentro del modo administrador, encontramos varias opciones controladas por un switch, en donde para los casos de reseteo del valor del pasaje, el porcentaje del descuento y el porcentaje de descuento demostradas en los métodos de clases diferentes. Para ello, en el caso 3 de este submenú encontramos algo muy distinto. Se encuentra el cambio de contraseña, en donde le pedirá la contraseña anterior y el ingreso de la nueva contraseña para realizar este nuevo reseteo de contraseña. Una vez finalice este proceso, nos devolverá a nuestro menú principal. En el caso número 2 del menú principal se encuentra el registro de los usuarios, la cual pedirá el nombre, el asiento, el descuento aplicable en el caso de corresponder a ello, y la impresión del método agregar pasajero. En el caso número 3, la recaudación, en donde nos imprimirá el método de calcular la ganancia. En el caso número 4, la capacidad imprimirá el método ver disponibilidad. En el caso número 0, se cerraría el programa y también partiría la finalización del centinela con un while diferente de 0, en el cual si tecleamos este de aquí nos pondrá la opción de apagar y nos mostrará en el siguiente mensaje de software cerrado y un buen trabajo por ello. Listo, profe. Entonces ese sería nuestro programa. Nosotros trabajamos con un repositorio en GitHub, entonces le invitamos a que lo busque. Es este de aquí, en servicios de transporte. También lo tenemos documentado. Aquí está para el Metro de Quito. Tenemos la tabla de contenido en donde está todo lo que hemos explicado. Muchas gracias. Le agradezco. Vamos a calificar. Veamos, el uso de varios paquetes, por favor. Ahí le cerré. Tenis, puedes compartir, por favor. Perdón. ¿Sí se puede visualizar ahí? Sí, ya está compartiendo. Aquí estaría el uso de varios paquetes. Dentro de cada paquete estaría sus clases. Muy bien, gracias. 2 puntos ahí. Por favor, la sobrecarga de un constructor. Ya, sí lo habíamos comentado. Está creo que en la configuración menú. ¿Ven en el de usuarios? Sobrecarga de un método. No, pero es de constructor. Ven en el de usuarios, creo que estaba en el de usuarios. Ah, no, ahí está. Sí, ahí está. Regresale. La otra sobrecarga. Eso. Muy bien, sobrecarga del constructor, 2 puntos. Por favor, sobrecarga de 4 métodos. La mayoría de esos estaban en el menú. Vele si están en el menú. Aquí está. A ver, ¿me dice el nombre del método? El de... A ver.
Aquí está. El del método valor, 1, muy bien. el método descuento, 2, el método agregar, 3, y me falta uno que creo que estaba por aquí. Administración. muy bien, 4. Muéstrame los 3 tipos de atributos. Dígame cuáles son y me indica un ejemplo de cada uno. Ahí está uno de cadena. Ahí está también este. Y le hicimos con Public Final porque es el modificador que va a utilizar todas las clases de los colores. 1, De allí, aquí está el int y el float, que el int nos sirve para el valor del pasaje, y el float, que es del descuento. Y ya tenemos ¿qué tipos son esos? datos primitivos en privado. No, ¿qué tipo de atributo es? Este es de clase, por lo que estamos utilizando para registrar. No, No, son de instancias, los de clases son los que tienen static. Tiene. No, perdón, no, sí, Ajá. lo siento. Ya. Vamos, 2, bien. Y me falta un último. Vele en la de administración, creo que estaba una de instancia. Ah, sí, ahí está. Ahí están. ¿Cuáles son? Dígame. El private Los atributos que string. están al inicio, las de user y password, los tenemos como private. Tiene 3 puntitos ahí. Veamos el uso de 2 tipos de métodos. Dígame qué tipos de métodos son y me muestra cuál es el ejemplo. Hay métodos de clase y métodos de instancia. Déjame ver, no me acuerdo en qué parte estaban los métodos. En el menú Vele, en el menú toditos son de clase, si no me equivoco. Sí, ahí están, los static void y lo demás. Y uno de instancia. Vele en el de administración, creo que el de cambiar contraseña no lo era. Ajá, el de change user y el de y el de set password. Muy bien. El acceso a las variables estáticas de las 3 formas. Aquí estaría la primera. Aquí. La primera. ¿Cómo es la primera? Directamente desde el método. Esa no es la forma de acceder a una variable estática directamente desde el método, no es una forma. Igual. Pues también está la que es el nombre de la clase seguido, el nombre del paquete seguido del, el nombre de, aquí está, el nombre de la clase seguido de un punto, el nombre del método. Ya, pero no queremos un método, queremos variables estáticas. También podría ser el de color. Exactamente, ese iba a ser el de color. Ya, ahí tenemos el nombre de la clase, el nombre de la variable, un método, ya tenemos uno. El segundo. Vete al... en registrar usuario también está. O sea, en registro, sí, en registro. A ver. Esos son sí, métodos. Entonces, en el return creo que está. Return. Ocupado, asiento. El colors.color ocupado. Ah, no, pero ese ya dijimos. Ajá, ya dijimos el de colors. Aguántate, sí estaban. Pasajeros.length. ¿Podría hacer este de aquí también, Miguel? Y dígame cuál es el objeto y cuál es la variable. El objeto está arriba. Súbele un poquito. Ya el objeto es sesión. Ajá, ¿ya? exactamente. ¿Y cuál es la variable?
Es... oh, ¿No es login? O sea, Es que el login, si no me recuerdo, era para... Es lo que tenemos de arriba para loguearnos con el admin y la contraseña. sí, sí, es en administración, creo. Aquí en ese switch, en el primer caso, el configuración menú por el valor, ese no sí es, porque el valor sí lo tenemos como variable y lo estamos llamando de clase y objeto. Por ejemplo, A ver, váyase a la clase conf menú. ya, y creo que está más abajo, en donde, no, está Ya. arriba. Se Es llama que conf son menú y usted me dice conf menú y me dice valor y son exactamente como dice su mi compañero, son métodos y además no estamos buscando la llamada a través del nombre de la clase, sino a través del nombre de un objeto. Ajá. Vele el de usuarios, última vez, solo detecté el de usuarios. Ahí, espera, toco, déjame ver. ¿No hay más abajo? Si no, métete en el de el de registro metro. Súbele. A ver, aquí debería haber un acceso a la variable static. Súbele. Ahí, si no me equivoco, estamos haciendo un acceso a la variable static. En la parte de arriba tenemos declarado una private static int valor pasaje, pero como esta es una variable static, podemos acceder a ella sin la necesidad de un dis, como se hace cuando son variables de instancia, y la llamamos ahí abajo diciendo valor pasaje y la seteamos a 0. ¿Y dónde está el objeto? Me parece que no tenemos la del objeto. Ya. Acceso a una variable estática a través de un método estático son cualquiera de los gets y sets que tienen. El Sí get tenemos. valor, el set, ese sí tienen. Lo que no tienen es a través de un objeto. Listo, chicos, muy buen trabajo. Han utilizado arreglos. Entendería que todos los miembros de este grupo son expertos usando arreglos. El proyecto muy bueno, pero me parece, no sé, debe haber alguien que programa muy bien y utilizó ya los arreglos. Pero no digo que los arreglos solo los utilizamos para guardar unas pequeñas variables. Ajá. Entonces no. Los pasajeros. Sí. Ahí el proyecto muy bueno, chicos. Creo que tienen la mejor nota de todos los grupos. Solo espero que realmente todos sepan manejar bien los arreglos. Eso lo veremos en la pruebita que vamos a tomar. Y les ¿Va a ser la felicito. prueba? ¿Mandé? ¿Puedo preguntar cuándo va a ser la prueba? Ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Gracias. Por favor, continuemos con el siguiente grupo, que estaría conformado por Wolfer Kiwano, Alexandra Romero, Nicolás Solís y Byron Tito. Chicos. Listo, profe, buenos días, ya le compré. Creo que ya se está compartiendo. ¿Me ayuda a confirmar, por favor? Sí, ahí se comparte. Sí. Ok. Ya teníamos una presentación de PowerPoint también, pero como este del archivo que le enviamos, pues le vamos a presentar directo desde el PDF. Bueno, buenos días compañeros, buenos días ingeniera. Somos el grupo conformado por Nicolás Solís, Alexandra Romero, Wolfer Kiwango y Byron Tito, y le vamos a presentar nuestro código sobre un autoramen. Se preguntarán qué es un autoramen. Pues en Japón estas máquinas son bastante populares, son básicamente máquinas dispensadoras que nos toman una orden automática sobre nuestro plato de ramen que queramos. Lo que hace su funcionamiento es tomarnos nuestra orden pues
Básicamente nos pregunta el tipo de sopa que queremos, o sea, el sabor, por ejemplo, si queremos una sopa de carne de res, de pollo, de chancho. Nos pregunta sobre la consistencia de los fideos, sobre los extras que queramos, como huevo o algas marinas, am, o surimi, que son como unos pastelitos de pescado y cangrejo. Y pues básicamente eso sí nos toma el orden automáticamente para que un mesero nos prepare nuestro plato y nos lo dé directamente a nuestra mesa. Entonces comenzamos con nuestros paquetes. Tenemos 3 paquetes en total. El primero es el Autoramen Ingredientes, donde tenemos nuestra clase de ingredientes. Aquí tendremos lo que es nuestra sopa y los sabores principales. El paquete 2, que es el de extras, con nuestra clase Extras Ramen, que contendrá todos los extras como el huevo, las bebidas, los postres, el nori, surimi y cualquier otro que le queramos añadir a nuestra orden o a nuestro plato principal. Y el paquete 3, claro que será nuestro main, donde llamaremos a todas nuestras clases y nuestras variables static para que pueda imprimir nuestros menús y las demás partes de nuestro código. Compañeros, continúen y no se olviden de prender sus cámaras. ¿Podrías pasar a la parte del código en la parte inferior, por favor? Más abajo. Creo que la página es nueva. Un poco más, un poco más. Un poco más. Más. Justo en la parte donde dice el código. Ahí, ahí está. Gracias. Buenos días, ingenieros. Buenos días, compañeros. Bueno, aquí voy a presentar la primera parte, la primera clase que se encuentra en el paquete AutoRamen y la clase se llama ingredientes. Tenemos declaradas 2 variables de tipo clase y por consiguiente vamos a crear el constructor llamado ingredientes con el modificador de acceso public y el modificador de comportamiento estático y el nombre del atributo opción que es de tipo entero. Empezamos con la ayuda de un while, que es del bucle, y creamos el menú en el que nos da a escoger entre el pollo, chancho, res y mariscos. Y también tenemos declarada la opción del escáner para que el usuario ingrese en la opción que desea escoger. Con la ayuda de la instrucción switch, tenemos las opciones que el usuario puede escoger y se asigna a la variable sopa el sabor que el usuario escoja. Al final tenemos una opción de default, bueno, no es una opción, sino que sale por default, como dice la palabra, cuando el usuario digite alguna opción que no se encuentra en el menú. Luego tenemos el siguiente constructor, el cual tiene un atributo llamado sabor, al que se le va a asignar el sabor de la sopa para luego imprimirla por consola. Tenemos a un tercer constructor, el cual no tiene ningún tipo de atributo. Y ahora pasamos a la siguiente clase. ¿Podrías bajarle, por favor? Ya. La siguiente clase está en el paquete extra y su nombre es extra.ramen, extra-ramen. Tenemos declarado a varias variables, entre ellas están variables de clase y variables finales, como se puede observar. Tienen los modificadores de acceso público y los modificadores de comportamiento estático. En las variables, hay unas variables de clase que solo tienen el modificador de comportamiento estático, es decir, que se encuentran por default en el modificador de acceso. Creamos el método sobrecargado extras, el cual tiene como nombre extras y el modificador de acceso público y el modificador de comportamiento estático, y por lo que vemos no retorna nada por el void. Su atributo que se encuentra dentro se llama opción, y ahí está la declaración del escáner. Con la ayuda del while tenemos al menú de extras en el que se encuentra el nori, que es el alga, el chasu, que es la carne de cerdo, el huevo, el surimi, que es como deditos de pescado, y las hojuelas de chile. Y las últimas 2 opciones que son para escoger si es que no desea más extras o en sí no desea nada. Con la ayuda del switch,
declaramos damos las opciones de los ingredientes y les asignamos y las guardamos también. En este caso sería el nori en ingredientes y también el chasu, dependiendo de lo que escoja el usuario. Ya en la parte final encontramos la opción de default, que sale a pantalla siempre y cuando el usuario escoja una opción que no exista. Y tenemos el siguiente método que bueno, ya es el sobrecargado del método, que se llama extras, igual que el otro, porque es el sobrecargado. Y aquí tenemos el atributo llamado extra para asignarle los ingredientes en extra y poderlo imprimir por pantalla. Eso es todo y así sería mi compañero el siguiente. Ya. Buenos días. Yo voy a exponer el método sobrecargado post, que está dentro del método principal, pero con diferente nombre, que en este caso es post. Creamos un menú para mandar a imprimir si desea su orden con postre y sí o no. Si digita 1 es sí, si digita 2 es no. E igualmente para preguntar si es que qué postre desea, le utilizamos un if y else. O sea, si no desea ningún postre, su orden no vendrá sin ningún postre. Mandamos a imprimir igual con un menú, si es que la opción 1, la opción 2 o la opción 3 que le viene con su respectivo precio. Al final vemos que está con la variable postre que, manda a imprimir lo que el usuario escogió. Sería el postre más el tipo de postre, el cake de chocolate o el 1000 hojas o el sourdough. Igualmente aquí abajo tenemos otro método sobrecargado que es bebida. Igualmente aquí utilizamos un menú para preguntarle si desea bebida en su orden, sí o no. Utilizamos un if else preguntándole qué desea de bebida, si una Coca-Cola, una Pepsi o un jugo de frutas, con su respectivo valor de precio. Igual al final se le imprime en la consola el tipo de bebida que escogió y eso sería todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Byron, yo le voy a presentar el método sobrecargado tipo orden. Es un método ya que su nombre es diferente a la clase a la que pertenece. Y es sobrecargado porque se usa el mismo nombre en dos ocasiones, pero sí cambian las variables. Y lo que hace es preguntar si su orden es para llevar. Caso contrario, se le pedirá al cliente que busque una mesa dentro del local. Atributos y variables. Son de tres tipos. Cuando sean variables de clase van a tomar la palabra static. Cuando son de instancia no tendrán esa palabra. Y cuando son finales tendrán palabra final. Y también se ha colocado esas observaciones en los comentarios para facilitar lo que es la lectura del código. La de clase se usa dentro de las diferentes clases y métodos. Las de instancias se usan dentro de todo el código cuando se las llame. Y las finales son de valor que nunca cambia, como el del IVA, que claro es 0.12. El acceso a las variables static son las que tenemos en la parte del main y se llama a todas las variables de las clases que son todos los métodos y constructores sobrecargados. Y mostrará en pantalla todo lo que tengan esos métodos, como los menús o impresión de las variables. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Ahorita les voy a compartir lo que es el código para probarlo y tomarnos una orden de muestra. Déjenme solo comparto. Ahí está el código. Listo. Bueno, pues aquí, como ya les habíamos expuesto, teníamos tres clases diferentes, cada cual estaba en su propio paquete. Aquí tenemos AutoRamen, ingredientes, extras y el main, cada cual con su clase respectiva. Y pues vamos a nuestro AutoRamen, vamos a correrlo y pues como nos dice, elige el sabor de su sopa.
Mi sabor de sopa favorito pues es de pollo, así que vamos a escoger la opción 1 de pollo. Luego nos pide que digitemos nuestros extras que deseamos en el ramen. Y voy a pedir que venga con nori. Enter. Este menú se va a seguir repitiendo, pues mientras más extras queramos, podemos seguir añadiendo cuantos más queramos. El precio simplemente se va a seguir aumentando. Quiero chashu, quiero huevo y hojuelas de chile. Una vez ya seleccioné todos mis extras, pues pongo 7, que dice no deseo más extras. Pero me pregunta si deseo postre con mi orden. Voy a poner que sí quiero postre. Voy a escoger personalmente el tiramisú. Y pues ya se escogió el tiramisú. Ahora me pregunta si es que deseo una bebida con mi orden. Voy a poner que sí. Quiero un jugo de frutas natural, rico. Y me dice desea su orden para llevar. Se sumará $1 a su orden. Pues voy a poner que sí, para no tener riesgo de contagiarme de COVID de local, simplemente comerlo en mi casita bien cómodo. Y ahora nos imprime nuestra orden lo que contiene. Nos dice que escogimos el sabor de pollo para la sopa. Escogimos como extras el nori, chashu, huevo y hojuelas de chile. Como postre escogimos el tiramisú. Como bebida, jugo de frutas. El tipo de orden para llevar. Y nos imprime el precio final de su orden, que es 14,89. Y nos dice, pues muchas gracias por su orden, disfrute de su comida. Y eso sería básicamente todo. Muchas gracias. Listo, chicos. Vamos a proceder a la calificación. Varios paquetes. Ya vimos que sí tiene. Muéstrame la sobrecarga de un constructo. Ok. La sobrecarga del constructor está aquí en ingredientes. Como vemos, la clase es ingredientes y el constructor también se llama ingredientes. Public static void ingredientes. Y aquí se lo sobrecarga ingredientes. Muy bien. Muéstrame la sobrecarga de 4 métodos. Okay, los métodos están en extras ramen. El primero que tenemos es extras. Lo tenemos aquí por primera vez y lo sobrecargamos acá abajo. Luego tenemos el método postre. Está aquí por primera vez arriba y lo sobrecargamos justo acá abajo. Luego tenemos el método bebida aquí arriba y lo sobrecargamos acá abajo. Y por último el método tipo orden aquí y lo sobrecargamos acá abajo. Muy bien. Los 3 tipos de atributos. Ok, estos los tenemos acá arriba. Tenemos atributos de clase, public static. Tenemos varios, aquí los marcamos con comentarios para que sea más fácil identificarlos a todos. Aquí también tenemos los atributos o variables final. Uno es el precio sopa, ya que todas las sopas, todos los sabores varían el mismo precio de $5. Y también la variable IVA, que como siempre va a ser 0.12, pues también lo asignamos como una variable final. Y todos los atributos o variables de instancia los tenemos dentro de los métodos, solo con int, por ejemplo, el int opción 1 igual a 0. O aquí también int opción 1 igual a 0. Teníamos otra variable de instancia. Aquí el doble precio final igual a 0 también. Ahí ya se jaló, terriblemente. ¿O no? Estos son variables locales, no son atributos. No. Muy bien, vamos con los 2 tipos de métodos. Ok. Bueno, pues aquí todos nuestros métodos que tenemos son public statics, son de instancia. Y no estoy seguro de que tengamos el otro tipo de método, de hecho. Este como es constructor, pues no nos cuenta. Si tenemos solo métodos de instancia, me parece. ¿Métodos de instancia o de clase? De clases, perdón. Entonces solo tenía un tipo de método que son los de clase. Muéstrame los accesos a las variables estáticas de las 3 formas. Ok. Bueno, pues aquí en nuestro AutoRamen tenemos la llamada a todos los métodos, a todos los static. Tenemos por el nombre y también tenemos con un set y get.
El get lo tenemos en el precio que está aquí al final, public atributo set precio. Este sería con set y get. Y me parece que no estoy muy seguro, dices que cuenta como una llamada a la variable static, pero aquí en las sobrecargas tenemos postre que da igual a otra variable tipo postre. A ver, muéstrame el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo. Ok. Aquí en el main tenemos todos los nombres de las clases con los atributos. Y ya, a ver, váyase a la clase ingredientes. Ok. Y muéstrame el atributo ingredientes. Tan, tan, tan. Ya, como vemos, ingredientes es un método, no es un atributo. Okay. Entonces esa no cuenta. Muéstrame Okay. Nombre de clase, punto atributo. Ok, entonces esa no tenemos. Ya, no tiene nombre de clase, punto atributo. Ok, un nombre de un objeto, punto atributo. Nombre, objeto, punto atributo. Eso es cuando ponemos this, punto, nombre, igual No, a... el nombre de un objeto. Primero creamos el nombre del objeto de la clase persona, creamos la persona 1 y punto, qué sé yo, cantidad de personas y ahí ya tenemos, estamos accediendo a una variable estática a través del nombre de un objeto. ¿No? No creo que tengamos. Entonces solo tienen acceso a las variables estáticas a través de métodos estáticos, que eso sí vi. Okay. Listo, chicos, muy buen trabajo. Muchas gracias, Inge. Ya les publico sus notas. Ok. Listo. Bueno, como veníamos, como ya había mencionado previamente, tenemos ya prácticamente solo un mes más de clases y luego ya finaliza el semestre. Entonces tenemos 2 pruebas a la fecha, la prueba número 1 y la prueba número 2 también que ya les tomé. Les he subido la prueba teórica en una carpetita donde están sus notas de las pruebas teóricas para que puedan revisar y el día de mañana que si tenemos clases me puede comentar si tiene algún inconveniente con su nota de la prueba teórica. A Cristian Bolaños, a José Bravo y a Emil Bercadet, recuerde que su prueba es sobre el 70% y no sobre el 100% porque accedieron a la segunda prueba. La parte práctica, espero hasta la siguiente semana ya tener la calificación de sus pruebas prácticas para darles ya el valor de cuánto sacaron en la segunda prueba. Debemos tomar 2 pruebitas adicionales. Me parece que trabajos en grupo tenemos 2 trabajos en grupo, chicos. ¿Recuerdan tener algún otro trabajo en grupo? Sí, lo de las librerías, Matt. Incluso. Ah, ya. A ver, permítame, déjeme ver desde acá. Debe estar las tareas. Y este es el trabajo en grupo que luego tengo que calificar. Ejercicios, calcular en grupo, la librería MAT. Ese es un trabajo en grupo. El segundo sería el que acaban de hacer el día de hoy. ¿Cuál sería el otro trabajo en grupo que tenemos? Son esos 2. Ya, entonces tenemos el de la librería MAT como primer trabajo en grupo, que sí tienen nota, y este que ya les voy a publicar cuál es la nota de este proyecto. Nos falta un trabajito más en grupo y con eso hemos finalizado. Más las 2 pruebitas y estaríamos listos para ir al examen final. Listo, eso sería todo por el día de hoy, chicos. La prueba número 3 tiene que ir todo lo que es la unidad número 3. Permítanme, le voy a compartir mi escritorio. Vamos a revisar al equipo. Ahí está lo que les decía de las pruebas. Ya está subida la prueba número 2 teórica para que la pueda revisar y mañana me comente cualquier novedad acerca de esa prueba.
Y decíamos que la prueba número 3 debe ir la parte de la estructura de clases y el código fuente, los modificadores de acceso, que ya vimos, los modificadores de acceso correspondientes a el default, public, private y el protected. Esos son nuestros modificadores de acceso. Y nos falta revisar la parte de los modificadores que no son de acceso, non access, también llamados modificadores de comportamiento, que algunos ya les conoce, pero tenemos que verles un poquito más a detalle. Los modificadores de comportamiento, que sería el final, el static, el abstract, que no lo conoce, el synchronicet, volátil, y el transient, que serían los 6 modificadores de comportamiento. Terminado esta partecita que veremos el día de mañana, podemos estar listos para la prueba número 3, que justamente iría hasta los modificadores, toda la unidad número 3, incluida la parte del diagrama de clases, en donde ya vimos algunas cosas acerca de los diagramas de clases, y tenemos aquí los modificadores de acceso, como dibujamos cuál es los símbolos que se deben utilizar para colocar en el diagrama de clase con respecto a los modificadores de acceso que ya conocemos todos. ¿Sí? Y nos faltaría ver los modificadores de comportamiento, igual cómo se colocan, cómo se ponen en un diagrama de clases los modificadores de comportamiento. Hasta ahí sería la prueba número 3. Y la vamos a fijar como fecha para la prueba número 3. Vamos a toda esta semana, podríamos estarla poniendo para el 3 de septiembre para la prueba número 3. Que la prueba número 3, ¿qué sería? ¿Todo lo que dimos hasta ahora o solo esta unidad? Solo esta unidad. Prácticamente estructura de clases y código fuente, modificadores de acceso y los modificadores de comportamiento, incluido la parte del diagrama de clases. Eso sería para el 3 de septiembre la pruebita. Ya sabe, si tiene algún problema o alguna calamidad doméstica o algún inconveniente, tiene que presentarme para la prueba para que yo le vuelva a tomar en otra fecha el certificado respectivo. Con respecto a la pruebita, muy bien, avancemos, tenemos 20 minutos, estamos un poquito atrasados porque luego nos falta ver la unidad número 4 y tener una pruebita de la unidad número 4. Vamos a ver los modificadores de comportamiento o non-access. Algunos de ellos ya los conocemos. Una duda, profe. Dígame. Nosotros también tenemos una prueba ya el viernes y está difícil. ¿Será que la podemos cambiar? Esta prueba Claro de que sí. programación, Podríamos moverla para la siguiente semana, para septiembre, el lunes 6. Yo apoyo. Ok. Muy bien, el lunes 6 de septiembre se tomará la prueba número 3. Por favor, no falte. Listo. Entonces la movemos para el día lunes 6. ¿De acuerdo? Listo. Y vamos a conversar acerca de los modificadores de comportamiento. Vamos a ver, quiero conocer a las chicas que casi nunca les escucho y en las presentaciones he visto que se manejan muy bien. Inclusive ha habido muchas personas que en las presentaciones me han sorprendido y quiero verles actuando un poquito más en clases. Fátima, por favor, ayúdame leyendo. Sí, Inge.
Modificadores de comportamiento. No acceso. Los modificadores que no son de acceso no cambian de accesibilidad de las variables y los métodos, pero sí se les proporcionan propiedades especiales. 1. Final. En Java puede referirse a variables, métodos y clases. Hay 3 reglas simples. Las variables finales no pueden ser reasignadas. El método final no puede ser anulado. La clase final no puede ser extendida. Los métodos finales son útiles cuando las clases base implementen alguna funcionalidad importante, que la clase derivada no debe cambiar. También son más rápidos que los métodos no finales, porque no hay un concepto virtual involucrado. Todas las clases de envoltorio en Java son finales, como integer, long, etc. Los creadores de estas clases no querían que nadie pudiera, por ejemplo, extender integers a su propia clase y cambiar el comportamiento básico de la clase integer. Uno de los requisitos para hacer que una de las clases inmuten es las subclases no pueden anular los métodos. La forma más sencilla de hacer esto es declarar las clases como final. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el primer modificador de comportamiento es el final. Ya lo conocemos a nivel de variable, ¿no es cierto? A nivel de atributos hemos visto que hemos declarado, como por ejemplo el IVA, lo declaramos como final para que no pueda modificarse su valor. Entonces, por eso nos dice la variable final no puede ser reasignada, no puedo cambiarle el valor que ya tengo sobre una variable final. Pero este modificador, el final, no puedo utilizar solamente en atributos, en variables, sino también puedo crear métodos finales. Igualito como creamos métodos estáticos, podemos crear métodos finales. ¿Para qué sirve crear un método final? Si yo normalmente declaro una clase llamada persona, por ejemplo, yo tengo varios métodos y luego de persona yo creo una clase heredada llamada alumno, por ejemplo. Digamos que la clase persona tiene un método llamado el toString o un método imprimir que nos ayuda a imprimir todos los atributos que tiene una persona. Cuando yo la extiendo a través de la derivación, ¿no es cierto?, a través de la herencia y creo una clase derivada, una clase hija de la clase persona, como puede ser la clase alumno, yo puedo anular algunos de sus métodos. ¿Qué significa anular? Puedo sobreescribir. Yo sobreescribo el método toString, sobreescribo algunos de los métodos, casi todos los métodos yo puedo sobreescribir y ahí voy a cambiar la funcionalidad de la clase base. Si yo quiero crear alguna clase y algún método que no se pueda cambiar su funcionalidad, pues yo le colocaré esta palabrita reservada final al inicio. Igualito como colocamos static en los métodos, colocamos final en los métodos. Y lo que significa esto es que ese método, desde una clase heredada, no puede ser cambiado. ¿Sí? Así se aplica esta palabrita final a nivel de un método. Esta palabrita final también puede ser utilizado a nivel de clase. Yo puedo hacer que una clase sea final. ¿Qué significa que una clase sea final? Que yo no puedo heredar de esa clase nuevas clases. Cuando quiero que funcione así, pondré a una clase como final para que no pueda heredarse. Ahí nos daba como ejemplo bueno, vamos a explicar un poquito. Los métodos finales son útiles cuando la clase base implementa alguna funcionalidad que la clase derivada no quiere cambiar. Bueno, esto ya les mencioné. También son más rápidos que los métodos no finales. ¿Por qué? A nivel de Java, cuando está ejecutándose un método que es final, es más rápido de ejecutarse que un método que no es no final, porque Java, como sabe que es final, no tiene que estar pensando en si se trata de algún método derivado o no de otra clase. En ese sentido, digamos que son los métodos finales más rápidos que los métodos normales que son no finales. Hablaba de, existen clases dentro de Java, ¿no es cierto?, que son las clases envoltorio, que más adelante las conoceremos un poquito más a detalle. Clases como integer, long, son clases finales.
Y estas clases declaradas en Java no pueden ser modificadas porque fueron declaradas como finales justamente porque Java tiene como base estas clases y no quisiera que nadie podría modificar su comportamiento básico de esta clase integer, de esta clase long. Eso es como un ejemplito de la aplicación del modificador final a nivel de clase. ¿No es cierto? Uno de los requisitos para hacer que una clase sea inmutable, es decir, no se pueda modificar, que las subclases no puedan anular los métodos, la forma más sencilla es declararla como final, que es inmutable, que no pueda cambiarse, que no se puedan anular todos sus métodos, entonces la declararemos como final. Vamos a ver, vamos a abrir nuestro Eclipse para hacer un ejercicio acerca del primer modificador de comportamiento a nivel llamado final. Y aquí teníamos los modificadores de acceso. Vamos a crearnos un proyecto para trabajar con los modificadores de comportamiento. Los de acceso, ya sabemos, nos dan acceso, ¿no es cierto?, a los atributos o a los métodos de nuestra clase. Los de comportamiento lo que van a hacer es modificar cómo se comporta un método, un atributo o una clase. Vamos a declarar una clase. Una clase llamada persona. Ahí tenemos nuestra clase persona que ya la conocemos. Aquí ponemos todos lo que son los atributos, ¿cierto? Que ya sabemos. Dentro de los atributos, digamos, podemos tener de clase. Y también podemos tener los que son de instancia. Muy bien. Dentro de los de clase, por ejemplo, para una persona, yo puedo declarar que sea de clase, necesita static, y declarar número de personas. Pública. Ahí tenemos un atributo de clase. Vamos a declarar un atributo de instancia. Vamos a manejarnos solo con estos dos atributos. Ahí tenemos atributos de clase y de instancia. Vamos a crear un constructor. Bueno, no necesitamos más de uno. Vamos a decir que por aquí nos ingresa un nombre y una edad. En dis.nombre colocaremos n y en dis.edad colocamos los dos atributos. Ahí ya tenemos nuestro constructor de nuestra clase persona. Bien, vamos a declarar un public. Static, bueno, no necesitamos. Vamos a declarar un public que vuelva un string. Este método le vamos a llamar imprimir. Y lo que va a hacer es retornarnos una cadena que diga nombre
hacerle algo así, nombre, 2 puntos. Punto nombre más punto edad y ahí tengo yo imprimir para mi clase persona y el número de personas en el constructor voy a decir número de personas más para ir contando cuántas personas tengo. Y ahí tenemos un método de imprimir para imprimir los atributos de nuestra clase persona. Hasta ahí todavía yo no he utilizado una variable final. Ahora, dentro de los atributos, ya sean de clase o de instancia, yo puedo hacer que algunas variables sean finales, ¿cierto? Yo podría declarar aquí de forma privada para ahorrar espacio de memoria. A las finales lo solemos hacer estáticas y digamos que vamos a decirle a una persona el número máximo de personas. ¿Sí? Vamos a decir que nuestro programa soporta máximo 10 personas. El tipo de dato que sea integer. Entonces este número máximo de personas es estática y es final, yo no puedo reasignarla, ¿cierto? Digamos que yo aquí no puedo decir número máximo de personas más, no puedo, ¿cierto? Porque se trata de una variable final y no me permite reasignarse. De crear mi persona, y tenemos esta variable final. Ahora, yo puedo crear un método final. Si creamos otro método, public, que se llame punibilidad. ¿Sí? Y este me va a devolver un boolean. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si el número máximo de personas, de hecho, si mi número de personas es menor o igual número máximo de personas, entonces me va a retornar true. En caso contrario, y ahí tenemos este método validar disponibilidad. Ya. Si yo quiero que este método validar disponibilidad sea final, yo aquí le puedo colocar la palabrita final, ¿sí? Y va a funcionar igualito hasta aquí, dentro de la clase persona. Es decir, vamos a ver, voy a crear una clase main. Vamos, por ejemplo, a la clase persona, punto, aquí tenemos el número de personas. Ahí he accedido yo a través de el nombre de la clase, ¿no es cierto? A una variable estática. Y algo aquí que nos diga personas ingresadas. Los puntos, ahí tenemos, estamos accediendo a través de la clase persona, número de personas. Y vamos a crear
una variable de tipo persona. Anita es un objeto. Persona. Nos recibía la persona, nos recibía un nombre, se llama Ana Pérez, y 21 años. Y tenemos un objeto llamado Anita. Número de personas ingresadas, yo puedo acceder a través de un objeto llamado Anita, número de personas, para que me muestre hasta aquí cuántas personas he ingresado. Ahora bien, Anita, ¿qué métodos tiene? Tiene este método imprimir, ¿cierto? Que me va a mostrar los datos que tenga Anita, ¿cierto? También tiene Anita.validar disponibilidad. Es decir, hacerle así facilito. Creo que ya nos dio las 9, chicos. Entiendo que tengan ustedes otras clases y yo también tengo que dictar otra clase a las 9. Nos vamos a quedar ahí para el día de mañana continuar con el ejemplo, viendo cómo funciona el final a nivel de atributos, de métodos y de clases. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Entendido, profe. Ok. Hasta mañana, profe. Hasta mañana con todos. Hasta luego, profe.